consejero, coincido con usted en que probablemente necesitemos más tiempo para tratar estas cosas. Tratando de ser sintético, en fin, seguramente que los plazos que hay que ir completando hasta las contrataciones no son responsabilidad suya, hay que decir, del Gobierno, pero precisamente por eso lo que había que haber era haber anticipado todos los pasos que le correspondían al Gobierno, que eran todos los previos a la aprobación este miércoles por el Consejo de Gobierno de ese plan de empleo. Esos plazos les correspondía al Gobierno y, por lo tanto, si en vez de aprobarlo el 21 de mayo se hubiese aprobado antes, pues antes hubiesen empezado las contrataciones y se hubiese empezado a aplicar el plan de empleo, y eso sí es responsabilidad suya. En todo caso, habla del Consejo Rector del SEPEPA, que es el que parece que le ha puesto limitaciones. Hay una estructura burocrática y yo estoy de acuerdo con usted, pues nada, a lo mejor hay que traer aquí un cambio de esa estructura para ganar en agilidad y para ganar en eficacia y en eficiencia a la hora de implementar estos planes y que no tengan que pasar tantos filtros que al final la mayoría de las veces se pierde esa eficacia, ¿no? Estoy de acuerdo con usted en eso. En todo caso, respecto a lo que usted hace alusión en fin, a las dos limitaciones, el carácter de la plurianualidad, bien, la limitación que existe, por lo tanto, y el asunto del reparo a la intervención respecto a la concurrencia competitiva. Miren, me sorprende porque no es la primera vez que oímos este argumento aquí. No solo es referido a esta consejería y a estos planes de empleo. Yo me imagino que estaremos hablando de la interpretación del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, que hace referencia a eso, o no, bueno, a los criterios que vienen marcados, usted ha dicho, de la Unión Europea, por la aplicación del Fondo Social Europeo, los fondos, no lo sé, pero si es referido al artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, permítame que se lo diga, precisamente se excepcionan este tipo de subvenciones destinadas a cubrir razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública. Si hay algún proceso de contratación, algún convenio que encaja perfectamente en este relato del artículo 22, es precisamente este tipo de planes. O sea, que no entiendo que se pueda hacer la apelación o la alegación de la concurrencia competitiva. Bien, en todo caso, esa concurrencia competitiva añade alguna otra dificultad. Usted dice que no va a haber ninguna diferencia, que es lo mismo que se hacía antes vía convenio, que ahora se hará mediante este proceso de concurrencia competitiva. Hombre, alguna dificultad, porque si mantenemos ese nombre de concurrencia competitiva de los ayuntamientos, nos gustaría saber cuáles son los criterios por los cuales se van a adjudicar. Antes los convenios, los ayuntamientos ya sabían que había unos criterios determinados por los cuales se le adjudicaban las partidas en función del número de desempleados del municipio y, por lo tanto, podían ir haciendo una previsión del dinero que iban a disponer. Ya me dirá usted cuál va a ser los criterios de valoración que se recogerán ahora en las bases. Bueno, pues entonces no lo entiendo, porque vamos a ir a un proceso de concurrencia competitivo que va a ser el mismo que había antes por la vía del convenio. En fin, sinceramente, estamos atrapados en la burocracia y yo creo que o conseguimos salirnos o, si no, muchas de estas medidas van a perder toda su eficacia. Sinceramente, que se lo digo. Los ayuntamientos dispondrán de 10 días. De 10 días para solicitar el qué, si no van a saber cuánto se les va a adjudicar, o no van a saber. 10 días, supongo que para presentar sus peticiones, sus planes de empleo, pero para optar a qué cantidad. ¿Van a saber previamente los ayuntamientos qué cantidad van a tener dispuesta? Si hay un proceso de concurrencia, y si hay un proceso de concurrencia que se llame así, uno no puede saber por anticipado lo que le va a corresponder. Y si lo sabe por anticipado, entonces que no olvidémonos de la concurrencia. Estamos haciendo, sinceramente, un proceso larguísimo para llegar al mismo punto de partida. Es kafkiano. Este es como el proceso de Kafka, es igual que el proceso de Kafka, se lo digo de verdad, ¿no? Y creo que en este asunto no nos podemos permitir este problema, ¿no? Luego, usted me decía lo de las empresas respecto a la primera experiencia laboral, el plan de empleo joven. Yo le hacía una pregunta: ¿cuántas contrataciones hay? ¿O cuántas peticiones hay de este tipo de primera experiencia? Decía que, bueno, que se hacía con esa financiación para poder llegar al 100% a los ayuntamientos, esos 25 ayuntamientos. Bueno, pero es que yo le decía, yo me parece que ese plan de empleo joven tiene que ser de verdad una primera experiencia laboral en un puesto de trabajo real, efectivo, y que sirva como experiencia. Y sobre todo que luego se
controle su eficacia posterior y su reinserción posterior. Vamos a invertir un dinero en unas personas jóvenes a las que les queremos dar una orientación y un futuro laboral. No estamos facilitando dinero a los ayuntamientos para que cubran por esta vía puestos de trabajo inexistentes o necesidades laborales que tengan y que las cubran mediante estos planes que no son ellos los destinatarios, sino los jóvenes que necesitan esa primera experiencia laboral. Por eso le decía que me parecía mucho más importante vigilar los objetivos de inserción posteriores y no tanto invertir, ya digo, en los ayuntamientos que, permítame que lo diga, si no tienen la capacidad de contratar porque porque están sometidos a ese proceso de vigilancia del plan de pago a proveedores, pues será que no tienen esa necesidad de puestos de trabajo real y existente. Lo que tenemos es que facilitar experiencias laborales concretas y reales en un tejido productivo real y existente. Yo, cuando evaluamos aquí este plan de empleo joven y lo contraponíamos con otra experiencia anterior de la legislatura pasada, le decía que me parecía un avance el hecho de que se hubiese dado entrada a las empresas, no como el anterior, que era simplemente contratar por las administraciones públicas. Entonces, no volvamos a caer en el mismo error, porque los que generan empleo, y eso lo repetiré cuantas veces haga falta, son los empresarios, son los autónomos, son las pymes, en fin, son los emprendedores, no son las administraciones públicas. Otra cosa es que los planes de empleo local, con ese efecto paliativo, con ese efecto, digamos, de mantener las constantes vitales de esas personas que están en una situación familiar tan complicada y personal tan complicada, pues sí tengan esa justificación social. Pero no es la misma justificación que tiene que tener el plan de empleo joven, que tiene que tener una vocación de futuro y una vocación de inserción posterior en el tejido productivo. Por eso no estamos de acuerdo. Y las quejas de las empresas son públicas, han salido publicadas. Entonces, en fin. Bien, y lo de octubre, no sé, se publicó, pero no me lo atribuye a mí porque yo no dije nada de octubre. Y, sinceramente, hace 2 días, en una entrevista en la televisión pública autonómica por parte del presidente del Principado, no se dijo concretamente el mes de octubre, pero sí se asumía que iba a llevar un retraso evidente la implementación de este plan y al día siguiente nos desayunamos con su aprobación por el Consejo de Gobierno. O sea que los que están generando dudas y los que están generando de alguna manera un mensaje confuso respecto a todo esto son ustedes, no nos lo atribuye a nosotros, son ustedes. Nosotros para eso planteamos esta interpelación, para aclarar esas dudas. Algunas nos las ha aclarado, pero otras todavía no.